Bien, queridos amigos, como les mencionaba hace un momento, el tema del día de hoy, pues para la gran mayoría de las personas es importante, interesante, porque vamos a hablar de las demencias, específicamente del diagnóstico de la demencia. Y entrando en el tema, quiero comentarles lo siguiente, como experto en pacientes de la tercera edad y a su vez como experto en problemas del envejecimiento, quiero decirles que el problema de las demencias es un problema muy común. Para que tengamos el contexto de lo que vamos a estar hablando, cada 3 segundos, según la estadística, cada 3 segundos se está haciendo el diagnóstico de un nuevo caso de demencia. Entonces ahí radica la importancia de hablar del tema. ¿Por qué? Porque la población mundial, la población nacional, la población local está envejeciendo y sin duda alguna es un tema que amerita atención. ¿Qué es la demencia? La demencia es una enfermedad, es un trastorno que se produce generalmente relacionado con el envejecimiento del cerebro y que provoca una serie de cambios en la funcionalidad del mismo. Particularmente se manifiesta por problemas de la memoria reciente, pero se van afectando otras áreas del conocimiento y del funcionamiento del cerebro hasta que el paciente en un momento puede llegar a estar discapacitado y obviamente depender de los familiares, cuidadores, etcétera, que finalmente incrementan mucho los costos en todos los sentidos. Entonces el contexto general es eso, las demencias son muy frecuentes. Desafortunadamente, frecuentemente también los pacientes acuden en estados más o muy avanzados de la enfermedad, donde muchas veces no podemos hacer nada. Tenemos, por lo tanto, que acudir a una valoración geriátrica integral cuando nosotros detectemos los indicios o los primeros problemas de la memoria. Entonces hay que acudir con el médico, hay que acudir a la valoración geriátrica integral para determinar qué tipo de problema tiene el paciente. Entonces, además de realizar la historia clínica general de geriatría, hay que hacer una serie de estudios de laboratorio y de gabinete. Particularmente los estudios de gabinete son tomografía computada, resonancia magnética, que nos hablan de cómo es la estructura, cómo está la estructura de ese cerebro. Pero el día de hoy queremos hablarles de qué exámenes de laboratorio se deben de solicitar, porque muchas veces pensamos que el paciente no necesita exámenes. Desafortunadamente a veces pensamos que solamente con un estudio de imagen es suficiente. Desafortunadamente a veces ni siquiera hacemos estudios y ya estamos catalogando el envejecimiento tal vez normal del paciente como un problema de demencia, cuando realmente el paciente está deprimido, tiene alguna deficiencia de vitaminas o puede ser algún otro trastorno por secuelas de algún evento cerebrovascular, enfermedades cardiovasculares, etc. Entonces, de eso es de lo que les voy a hablar ahorita, de los exámenes de laboratorio. ¿Qué exámenes de laboratorio debemos de solicitar? Hay un panel que vamos a llamar básico y un panel especializado. En el examen básico, el análisis básico inicial, se debe de hacer un perfil general completo de sangre, de orina, estar seguros de que el paciente no tiene anemia, de que el paciente no tiene deficiencia de vitamina B12, hay demencias relacionadas con la deficiencia de vitamina B12, siempre debemos en el abordaje inicial del paciente hacer exámenes, niveles en la sangre de vitamina B12 y ácido fólico. Es importante hacer exámenes de la tiroides, porque las enfermedades de la tiroides provocan alteraciones en la función cerebral, particularmente el hipotiroidismo. Entonces es casi rutina que el paciente, todo paciente mayor de 60 años y más aún un paciente que tiene problemas de la memoria, hagamos un análisis de la tiroides. Es raro encontrar en nuestros tiempos, la realidad, por el uso de los antibióticos y demás, secuelas de la sífilis. De todas formas, a nuestras pacientes, hombres y mujeres, tenemos que hacerles el estudio del BDRL, es decir, descartar que tenga infección por sífilis. ¿Por qué? Porque los pacientes con sífilis desarrollan algo que se llama sífilis terciaria, que es una alteración neuropsicológica que se puede confundir también con una demencia tipo Alzheimer. Entonces, una vez que nosotros establecemos exámenes básicos, definimos si tienen que ver o no con la alteración en la función de ese cerebro, entonces ya nos pasamos a los estudios más, por así decirlo, especializados. Los estudios especializados se llaman biomarcadores. Quiero hacer énfasis y explicar qué es un biomarcador. Un biomarcador es una sustancia que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que sabemos que se está alterando en determinadas enfermedades. A través del tiempo y la investigación que se ha hecho en la enfermedad de Alzheimer se han demostrado algunos biomarcadores
que nos están marcando pautas para determinar si realmente se trata de una demencia tipo Alzheimer o es algún otro tipo de demencia. Esos biomarcadores, como el nombre lo dice, son sustancias que obtenemos nosotros del cuerpo, tanto de la sangre como del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el líquido que circula alrededor del cerebro y todo el sistema nervioso central. La verdad es que es un proceso complejo obtener las muestras, pero ya se ha demostrado, particularmente el beta amiloide, así se llama, y la proteína tau, que son sustancias que forman parte de las neuronas, de las células neuronales, que se alteran conforme pasa el tiempo en los pacientes. Y entonces nosotros hacemos determinaciones para definir, insisto, si tiene o no el diagnóstico el paciente. Entonces, los exámenes de laboratorio, desafortunadamente, por un lado, estos exámenes de laboratorio especializados no se están haciendo ahorita en la ciudad, pero pronto los vamos a tener. Y quiero dar la invitación, la bienvenida a Diego Guareña, el director de LSG, que pues nos puede ampliar un poquito más este tema de los biomarcadores. Buenos días a todos. Cuando se habla de estos marcadores, digo, para entender un poquito que no manejamos ese lenguaje, ¿qué es lo que vamos a ver o cómo podemos detectar en esos estudios? Mira, la gran diferencia de, ahorita como comenta Héctor, tenemos nuestra pila básica de estudios, después nos vamos a estudios más especializados. Para estos estudios especializados, los niveles, todo lo que nosotros utilizamos para ello tiene que ser, es mucho más nuevo, las cantidades son infinitamente más bajas, es un diagnóstico mucho más fino en el sentido del laboratorio, entonces cambian los equipos, cambia la tecnología. Hemos sabido estos biomarcadores ya por tiempo, o sea, me imagino desde que estamos en formación sabemos de algunos de estos marcadores. El problema es poderlos medir de una manera que sea significativa en el elemento clínico. Paciente. ¿Sí? O sea, las podemos Que te dé detectar. las herramientas usted como médico de interpretar y saber qué hay. Exactamente, porque de repente podemos saber que están, pero no sabemos a qué nivel o qué certidumbre de ese nivel. Ahorita ya estamos en ese proceso de adquirir todo este equipamiento y de hacer este tipo de tecnología una realidad. No solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. Ahora, vienen ya todos estos procedimientos. Ayer comentábamos que venía ya la aprobación de ciertos medicamentos que te hablan sobre el retraso de. Oh, qué bien, qué ¿Sí? interesante. Otro factor muy importante viene el tema de, podemos asociar mucho esto a temas de que son hereditables, la genética, eso también viene desde un punto de vista. Algo que he mencionado antes, en la genética, nosotros tenemos que ver nuestra genética como una bala, ¿va? Tenemos el potencial de hacernos daño, de hacernos bien, pero conociendo eso ya tenemos un referente, es una bala. El medio ambiente, tu situación puede ser incluso el gatillo que dispara esa bala, o sea, si no tomas atención, si conoces un historial familiar que tienen la capacidad de desarrollar estas enfermedades a cierta edad, el problema existe. Tienes que empezar a tomar cuidado mucho antes de que desarrolles la sintomatología, ¿sí? No te esperes. Factores, ahorita como bien lo menciona Héctor, tenemos que cuidar muchos factores, ¿sí? De deficiencias de vitaminas, de inflamación, o sea, tenemos que, si ya sabes que esto es potencialmente que viene, es lo mismo que cuando tienes, bueno, es que toda mi familia ha sido diabética. Bueno, pues cuida tu dieta para que no desarrolles la enfermedad. Viene aplicando el mismo principio y ahí sí, ahí tenemos toda una pila, vemos la tiroides, vemos los factores inflamatorios, y eso es realmente alguien que va y toma una conciencia que no es malo ir cada 6 meses, cada año, a tomarse estudios y saber dónde está, porque eso le puede dar una advertencia y cambios de vida, cambios de estilo de vida. Yo creo que, ahí sí corrígeme si estoy equivocado, los cambios de estilos de vida pueden ser muy favorables a el desarrollo, evitar el desarrollo de estas condiciones. Claro, sin duda. Hasta hace unos años se pensaba que las demencias te iba a dar y ya no había nada que hacer. Sin embargo, también desde hace 6, 7 años aproximadamente hubo publicaciones, particularmente una muy interesante en una revista que se llama The Lancet,
de neurología, donde se demostró por primera vez que las demencias se pueden prevenir en un 46% de las veces. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hábitos de vida saludables, si tenemos enfermedades, llegar a los objetivos de tratamiento y reducir, como menciona Diego, los factores inflamatorios. Desafortunadamente, nuestro estilo de vida, la falta de ejercicio de pronto provoca cambios que se van acumulando en el cerebro y finalmente detonan las enfermedades, particularmente en este caso las demencias. Porque hay que decirlo, no nada más existe la demencia tipo Alzheimer, no existen muchos tipos de demencia, las demencias vasculares, demencias mixtas, demencias asociadas a la enfermedad de Parkinson, demencia frontotemporal, etcétera. Entonces, es muy importante hacer el análisis inicial. Por los síntomas, el cuadro clínico, nosotros nos orientamos a ciertos tipos de demencia, pero sin duda es muy importante el abordaje bioquímico. ¿Por qué? Porque se sabe, es decir, con exámenes de laboratorio, se sabe que los cambios a nivel de las sustancias, de esos biomarcadores que nosotros vamos a empezar a medir, esos cambios se generan o se empiezan a producir 10 años antes de que aparezcan los síntomas. Por eso, en la actualidad ya hay medicamentos aprobados para las demencias, específicamente demencia tipo Alzheimer, en etapas iniciales. Entonces, parte de los objetivos de los grupos de trabajo en los que estamos en investigación ahorita es precisamente tratar de hacer diagnósticos más precoces, más iniciales, para que podamos ofrecerle algo al paciente. Desde hace, no sé, Diego, 7, 8 años hemos platicado de que la posibilidad de hacer un tamizaje genético a las familias está. A mí, yo le preguntaba a Diego hace unos años, ¿podemos hacer el análisis para ver los genes de si tiene o no riesgo un paciente? Sí lo podemos hacer, pero ¿de qué nos servía hace unos años si no tenemos nada que ofrecer? En este caso sí vamos a tratar de ir armando, mencionadas anoche en la reunión, el Lego de cuál es el cuadro clínico, cuáles son los factores de riesgo y obviamente qué exámenes de laboratorio están alterados para al final del día hacer un checklist y nosotros decir, este paciente tiene este diagnóstico de Alzheimer y esto es lo que le voy a dar, además de todos los hábitos y costumbres que hay que modificar. Perfecto, pues estamos hablando de eso aquí en su programa Doctor en Casa. Comunique, estamos transmitiendo totalmente en vivo, 554-4466, 554-0666. Volvemos.